Dios le bendiga a todos en esta mañana. Bendito Dios. Espero que todos se encuentren bien. Que tengan en este día un día bendecido, ¿verdad? En el Señor. Que sea el Señor fortaleciendo a todo aquel que necesita fuerzas en el Señor. En esta mañana te damos gracias a Dios por este día, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por amarnos sin nosotros merecerlo, Padre. Gracias por un día más, Señor amado. Te pido, Padre, que bendigas tu palabra, Padre, en este momento que va a ser leída. Padre amado, aunque sé que ya está bendecida, que sea de edificación para cada uno que vea estos videos, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios. Voy a leer en esta mañana Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y en la Biblia tiene por título Tiempos difíciles para el servicio cristiano. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, bendito Dios, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Jesús y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en que es Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, bendito Dios. Vemos que Pablo le está hablando a Timoteo, ¿verdad? Diciéndole de los postreros tiempos, de los tiempos difíciles para el servicio cristiano, ¿verdad? Cuando él estaba, Timoteo, llevando la palabra a la iglesia antigua, ¿verdad? Primitiva, en donde los corintios, en la iglesia de Tesalonicenses, se levantaban, ¿verdad? Y eran a veces medio rebeldes, de los colenses, los filipenses, se levantaban, eran difíciles de enseñar. Pero Pablo le estaba dando esta orientación. Dice que
La alucinación de Pablo a los postreros días revela su urgencia. Los postreros días empezaron después de la resurrección de Jesús, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en Pentecostés, y continuarán hasta su segunda venida. Esto significa que estamos en los últimos días. Por esto hagamos lo más que podamos en el tiempo de Dios, que Dios nos dé. Así que hagamos todo lo más que podamos en el tiempo que Dios nos dé. Y nos dejó por ahí unas escrituras en Efesios 5:16, Colosenses 4:5. Sabemos, ¿verdad? Como nos dice aquí, que en los postreros tiempos van a venir, ¿verdad?, muchos hombres amadores de sí mismos, ávaros. Y eso lo vemos hoy en día en estas iglesias bien grandes, ¿verdad? Iglesias que llaman la falsa doctrina. Es lamentable, pero lo estamos viendo, lo dice la palabra. No estamos hablando de más, no estamos juzgando, lo vemos con nuestros ojos, ¿verdad? Vemos estas iglesias así bien enormes, que todo usted los ve que son gente avara, son vanagloriosos, ¿verdad? Amadores de sí mismos, amadores del dinero. Y por causa de estas iglesias, muchos no quieren venir a los caminos del Señor, porque ellos están viendo, salen en las noticias que metieron preso a este pastor, que yo vi uno que tenía helicóptero, un jet y todo, ¿verdad? Y abusaba también, ¿verdad?, a las mujeres y a las niñas sexualmente. Entonces, por personas que son falsas, que lo que vienen es a robar dinero, a todo el mundo, a todas las iglesias las catalogan por igual. Es lamentable, porque se está predicando el evangelio, se quiere ganar uno las almas para Cristo, pero muchos no quieren venir por lo que ellos están viendo en otros sitios que de verdad no están llevando la palabra. Son personas que no tienen ni, como el Señor no está con ellos. Lamentablemente son, como le digo, son personas que no buscan del Señor, son personas que de verdad lo que están ahí es para el dinero, para robar, como dice la palabra, amadores de ellos mismos. Ellos no aman las almas, ellos se aman a ellos mismos. Y por ciertas personas, muchas otras que nosotros le tratamos de llevar la palabra, tratamos de que se acerquen a Dios, no quieren venir a los caminos del Señor, porque lo primero que dice, ¿para qué yo voy para esa iglesia? Todos los pastores son unos pillos, los primeros que catalogan, lo que hacen es sacar dinero, pero no podemos juzgar a todo el mundo por igual. Es igual que cuando somos maltratadas en un matrimonio anterior, quizá en el pasado fuimos maltratadas por un hombre, abusadas sexualmente, emocional, físicamente. No podemos catalogar a todos los hombres que son iguales. Porque si hay hombres abusadores, pero hay hombres buenos, hay hombres que aman a sus esposas. Por ejemplo, yo voy a poner a mi esposo. Yo vine de una relación abusiva, que por poco pierdo la vida. Yo tengo las huellas en mis manos. Y yo no puedo decir que todos los hombres son iguales. Antes, cuando estaba en el mundo, lo veía de esa manera. Llevaba el refrán que tiene... que arrastran nuestras madres, ¿verdad? Nuestras abuelas, nuestras tías y amistades. El refrán que hay en el mundo es: todos los hombres están picados con la misma tijera. Pero eso es mentira del diablo. Todos los hombres están hechos con las mismas manos, que son las manos de Dios, que fue el que nos moldeó. Y estamos todos hechos con las mismas manos, no con la misma tijera, con las manos del Señor, que nos hizo a su imagen y semejanza. Y el enemigo quiso romper lo que el Señor hizo con sus manos preciosas. El enemigo quiere romper, dando un entendimiento erróneo a lo que es el hombre. El hombre, pues, en pecado, un impío que todavía no le ha entregado su corazón al Señor, el enemigo tiene control de él. Y muchas veces sí tiene un espíritu, son personas abusadoras, son personas que crecieron en una familia que eso era lo que veían, ¿verdad? Golpes quizás le daban a su mamá, las maltrataban,
un papá quizá abusador, quizá un papá que se pasaba bebiendo, y esa es la manera que ellos vieron y creen que esa es la manera que se debe tratar, y crecen con mucho rencor, crecen con mucho dolor en su corazón. Y que voy a decir que no siempre, ¿verdad? No siempre, porque también están los hijos que crecen en casas que se le ha dado amor. Por mi experiencia, se le ha dado amor, se le ha enseñado buenos valores, se le ha enseñado a no robar, se le ha enseñado a trabajar fuerte, se le han enseñado a que las mujeres se respetan, que a las mujeres hay que amarlas, y no siempre toman el camino correcto, ¿verdad? Y muchos acusan a los padres, y dejen de estar acusando y apuntando con el dedo, porque nadie sabe, nadie está en los zapatos de ninguna madre, nadie está en los zapatos de ningún padre, en decir, por culpa de esa madre o esos padres que corrigieron mal o que educaron mal a su hijo. Nadie puede decir eso, porque nadie vive en la casa de nadie y nadie sabe cómo esa persona ha educado a sus hijos. Yo eduqué a mis hijos de una manera correcta, con disciplina fuerte, mano fuerte, porque yo era madre y padre en ese momento. Traté de hacer el rol, porque de verdad madre y padre eso no existe. Es otro refrán que usamos, y como los criamos solos decimos madre y padre, pero eso no existe, porque siempre tiene que haber la figura del padre para que digamos padre y madre, ¿verdad? La figura del padre, un carácter fuerte que va a corregir fuertemente a los hijos. La madre le va a dar el amor, lo va a proteger, ¿verdad? Como la gallina protege por ahí, ¿verdad?, a sus pollitos. Que si hay mujeres que han salido solas y han criado a sus hijos, y gloria a Dios, han salido personas honradas, pero otros toman otros caminos, ¿verdad? Pero no podemos estar apuntando diciendo, es que esos padres no lo supieron educar, es culpa de los padres, es culpa de las madres. No, no es culpa de nadie, es culpa de que no tienen a Cristo en su corazón, es culpa de cómo el enemigo está rompiendo a la familia, se mete en medio de la familia para romper lo que esos padres, o esa madre, o ese padre soltero está tratando de educar a sus hijos por un buen camino, pero el enemigo lo va a llevar por otro camino, y se vuelven jóvenes y mujeres rebeldes, ¿verdad? A veces siguen los pasos de sus propios amigos y quieren ser muy jaquetones, como dice uno, ¿verdad? Y entonces comienzan, ven lo que están viendo otros amigos y quieren hacer lo mismo, lamentablemente. Pero bendito mi amado Dios, nos dice, ¿verdad? Vemos que también le decía que en muchas partes del mundo hoy no parece difícil, dice aquí la referencia, o que en algunas partes del mundo no parece difícil ser cristiano. Dice que la gente no es apresado por leer la Biblia ejecutada a predicar a Cristo, pero la descriptiva lista de conducta en los últimos días que da Pablo describe nuestra sociedad, e incluso desafortunadamente la conducta de muchos cristianos. Compara su vida en la lista de Pablo. Compare, hágase usted mismo, ¿verdad? Comparar su vida con la lista de Pablo. No ceda a las presiones de la sociedad. Dice que no busque su comodidad sin compromiso, y enfrente la maldad viviendo como Dios quiere que su pueblo lo haga. Vemos bien importante, ¿verdad? En esta referencia a lo que nos habla. En estos, ¿verdad?, tiempos difíciles para el cristiano, para hacer el servicio cristiano, de servirle a Cristo. Y en muchos países vemos que es muy difícil. En este tiempo vamos a poner, por ejemplo, Pablo, Timoteo, los discípulos. En ese tiempo, ¿verdad?, 2000 años atrás, era bien difícil servirle a Cristo, porque sabemos que los romanos lo estaban siguiendo. Los mismos fariseos los entregaban y los mataban porque ellos proclamaban la palabra de Cristo, llevaban la palabra de Cristo.
Ellos seguían llevando la palabra, ¿verdad? Ellos los quemaban vivos, ellos los apedreaban. Ellos los echaban a los leones, allá al Coliseo, los romanos, ¿verdad? Para ellos eso era un show, sentarse miles y miles y miles. Yo he visto historial, ¿verdad? Donde enseñan el estadio donde ellos iban, donde tenían los romanos, dice que cabían hasta 20,000 personas, creo que más. Era un estadio bastante grande. Y en donde ellos, el show de ellos era echar a los cristianos, a los leones, ¿verdad? Que los mataran. Además de otras cosas más que ellos hacían, ¿verdad? Tenían gladiadores y todo esto. Pero gran parte ellos mataban a los cristianos, los echaban a los leones, bebés, ancianos, jóvenes, madres, padres. Y para ellos eso era un show. Vemos también en sitios como ISIS, allá en Rusia. Estoy haciendo un video. Yeah. Perdonen. Y vemos en muchos sitios, ¿verdad? En donde todavía matan a los cristianos. En donde todavía llevar la palabra. En la China tengo entendido que hay muchos sitios que se tienen que esconder todavía para poder llevar la palabra. No hay facilidad de tener Biblia. Nosotros no estamos más que privilegiados todavía en los Estados Unidos de cargar nuestra Biblia, de llevar la palabra, ¿verdad? De entrar a nuestras iglesias e ir a los servicios. Mientras que muchos no quieren ir a la iglesia, tenemos ese privilegio y va a llegar el momento en donde muchos de los que hoy en día no se quieren congregar, no quieren ir a la iglesia a servirle al Señor, van a desear de todo corazón poder estar en una iglesia, adorando al Señor, buscando al Señor, entregándole al Señor sus cargas en el altar del Señor, allí en su silla, orando al Señor, porque las iglesias las van a cerrar y no va a haber donde uno ir congregarse, y es ahí donde nuestra fe se va a tambalear para muchos, y es ahí donde se va a saber quién es quién, si vamos a llegar a esa meta final o no. Y sí que tenemos que darle gracias al Señor, ¿verdad? Porque en el Viejo Oriente, ¿verdad? Hay muchos sitios que están matando a los cristianos. Y dice la Biblia que vamos a tener persecución. Nosotros no estamos exentos. Vamos a tener persecución. Estamos en tiempos finales. Y van a venir persecuciones. En el versículo 5 dice sobre la apariencia. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice que la apariencia de piedad incluye ir a la iglesia. Óigame, eso incluye ir a la iglesia, conocer la doctrina cristiana, usar imágenes cristianas y seguir las tradiciones cristianas de la comunidad. Dichas prácticas pueden hacer aparecer bien a una persona, pero si no hay actitudes internas de creer, amar y adorar, la apariencia externa no tendrá sentido. Pablo nos previene de que no seamos engañados por personas que solo tienen la apariencia de cristianos. Al principio puede ser difícil distinguirlo de los verdaderos cristianos, pero sus conductas diarias, lo denuncian a las características descritas, ¿verdad? Así que van a haber muchos con apariencia de cristiano, ¿verdad? Como dice aquí, muchos que van a estar, muchos se llaman cristianos de otras dogmas religiosas. De nuestros amigos católicos, ellos también se llaman cristianos. Y recuerdo que cuando yo fui a México con mi esposo, yo le estaba hablando de Cristo, porque nosotros fuimos a los papeles de mi esposo, pero yo también estuve allí llevando la palabra. Esas 2 semanas que estuvimos, yo no perdí tiempo, yo siempre ando con mis tratados, y yo siempre he llevado la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Y yo comencé a llevar la palabra, y lo primero que yo empecé a oír que me decían, yo soy cristiano. Y yo dije, ay, gloria a Dios.
Pero cuando yo comencé a escuchar este hombre que me dijo que él era cristiano y todo lo que comenzó a salir de su boca, yo dije, oh, ok, que él es cristiano, pero cuando tú dices ser cristiano, o sea, tú tienes que haber tenido un encuentro con el Señor, tú tienes que haberte entregado al Señor y tú tienes que haber un cambio que se vea por fuera y por dentro. Por fuera, mira, no estamos hablando de ropa ni maquillaje, mire, a mí no me vengan a estar tirando de que yo ando hablando de ropa y maquillaje porque yo no estoy hablando de eso. Por fuera usted va a tener una apariencia, mira, se debe de, la luz de Cristo debe alumbrar sobre usted. Y cuando decimos ser cristianos que hemos aceptado al Señor, nos hemos entregado a Él y le hemos entregado nuestro corazón a Él, nos hemos convertido y arrepentido, se debe de notar en nosotros un cambio físico que cuando nos vean van a decir, esa señora, ese señor tiene algo diferente, hay algo en él que lo caracteriza o lo separa de los demás. Se ve una persona diferente, hay un amor en él, su manera de ser es diferente y su manera de hablar, la manera de hablar, mire, la manera de hablar de nosotros nos separa de mucho y este hombre comenzó a hablar cosas vanas, comenzó a hablar malísimo de, creo que era de su mujer, su ex mujer, cosas de él y yo me quedé sosa, yo me quedé, pues era un taxi y yo me quedé allá atrás, yo lo que dije fue wow, pero qué clase de cristiano, pero vemos que ellos se llaman cristianos, nosotros somos cristianos, oiga, hay dos clases de cristianos, nosotros somos cristianos arrepentidos delante del Señor, ¿verdad? Y está el cristiano que todavía anda en pecado, ¿verdad? Estamos el cristiano arrepentido y el cristiano practicante del pecado. O sea, ellos se llaman cristianos pero están practicando el pecado. Y nosotros somos cristianos arrepentidos y no debemos de estar practicando el pecado, aunque muchos todavía lo hacen. Bendito Dios, y vemos que idolatran imágenes cuando el Señor dice que odia la idolatría, ¿verdad? Y para ellos, aunque ellos dicen amar a Dios, pero ellos siguen idolatrando imágenes de la Virgen María, de la Morena María, de santos que ellos mismos han puesto, ¿verdad? Y todo esto va en contra del Señor. Así que el amigo católico, amigo de la dogma católica, yo te hago una invitación en este día. Cristo te ama y Cristo quiere que tú seas salvo. Con decir de que tú amas a Dios, todo el mundo ama a Dios, menos los ateos. Casi todo el mundo ama a Dios y cree en Dios, pero creer en Dios y amarlo de verdad, de corazón, no es lo mismo. No es lo mismo que tener una relación con el Señor. No es lo mismo que amarlo de verdad y caminar conforme a su palabra. Bendito Dios. Es tomar su cruz y caminar con su cruz día a día. Vivir una vida en santidad, apartarte del adulterio, de la fornicación, de las borracheras, de los vicios, de las peleas. De nada te vale decir soy cristiano y tú te pasas peleando, porque lamentablemente viven una vida en guerra con el otro, con la familia, peleando, sacándose las uñas, sacándose los ojos, y eso no es de Dios. Ustedes viven todavía en la obra de la carne. Vivamos bajo el Espíritu, ¿verdad? Bajo el fruto del Espíritu, bajo las normas del Señor. El Señor quiere que nos amemos, que aprendamos a perdonar, que no digamos yo perdono pero no olvido. Pues eso no es perdonar, mi hermano, mi amigo querido, eso no es perdonar. Perdonar es cuando perdonamos y hablamos del problema que quizás tuvimos, ya no nos duele, ya no nos incomoda, porque sabemos que el Señor curó la herida, nos sanó y el Señor tiene todo en control. Así que yo te exhorto que vengas a Cristo, que le entregue tu corazón al Señor, que te arrepientas, te conviertas y te arrepientas para que tenga y goce juntamente con todo el que se va a ir cuando suene la trompeta de la eternidad.
de la vida en la eternidad, porque seremos transformados, aleluya, en seres celestiales y volaremos al cielo con el Señor. Y muchos que no se van a ir, lamentablemente, les espera una eternidad de juicio. Bendito Dios, una eternidad en un lugar que no queremos estar, en el lago de fuego, en el infierno, donde va a ser por la eternidad. Y ahí no va a haber ruego, ahí no va a haber oraciones, ahí no va a haber nadie que te pueda sacar de ahí. Ahora es el tiempo de soltar todas esas imágenes, de soltar esa vida pecaminosa y servirle al Señor y entregarle tu vida al Señor. Aleluya. Vemos, aleluya, que en el versículo 6 y 7 dice: debido a su trastorno cultural, las mujeres en la iglesia de Efesios no habían tenido un entrenamiento religioso formal. Elías disfrutaba una nueva libertad para estudiar la verdad, verdaderas cristianas, pero sus ansias fue aprender, las convirtió en blanco de los falsos maestros. En las ansias de estas mujeres en este tiempo en los Efesios, las ansias que ellas tenían de aprender de la palabra, porque ellas no podían ir a la sinagoga a aprender, eran solamente los hombres, solo los esposos estaban supuestos a enseñarlas en sus hogares en este tiempo, ¿verdad? Y entonces ellas caían en los falsos maestros tratando de buscar quien les enseñara. Pablo advirtió a Timoteo para que estuviera alerta a los hombres que quisieran sacar ventaja de estas mujeres. ¡Wow! ¡Qué lindo Dios! Por lo menos, ¿verdad? Pablo, hay muchas veces, mire, hay muchos que han tomado la parte donde dice que cuando Pablo dice que las mujeres tienen que callarse, ¿verdad? Cuando el hombre habla, muchos lo están tomando de que las mujeres no pueden hablar, de que las mujeres no pueden pastorear. Mire, ¿quién es usted para decir que la mujer no puede pastorear si usted no es Dios? Si el que llamó a esas mujeres, como a mí, que el Señor me llamó a pastorear, fue Dios, no fue el hombre. Y si Dios es el que quiere llamar a la mujer a pastorear, a evangelizar, a ser una predicadora, pues mire, usted como hombre tiene que aceptar la voluntad de Dios, lamentablemente. Pero tomaban lo que Pablo decía, lo decía porque las mujeres se paraban en las plazas, las prostitutas, las mujeres, ¿verdad?, impías, a esperar a que llegaran los barcos, y comenzaban todas allá a gritar. Cuando veían que los hombres querían a veces hablar, ellas comenzaban todas a meterse, a gritar, a hablar, a opinar. Y ahí es cuando él dice que la mujer tenía que callarse cuando el hombre hablaba, y él tuvo que ponerse fuerte. Y aún así, mire que Pablo, bendito Dios, mi alma te alaba. Aleluya, Dios. Pablo defiende a la mujer. Mire que en un capítulo dice algo y todo el mundo lo malinterpretó. Pero él defendía a la mujer. Mira cómo le dice a Timoteo. Él le dice, advirtió a Timoteo para que estuviera alerta a los hombres que quisieran sacar ventaja de estas mujeres. Dice, los nuevos creyentes necesitan crecer en su crecimiento de la palabra, porque la ignorancia lo puede convertir en vulnerables al engaño. Así que él estaba, quería que Timoteo estuviese pendiente de estas mujeres que andaban buscando. Ellas querían conocer la palabra, ella quería saber más de la palabra, pero estaban cayendo en manos de falsos maestros que las engañaban, ¿verdad? Así que sigamos, ¿verdad? No me quiero extender, llevo 30 minutos, no me siento bien de salud. Le hacen el capítulo completo, bendito Dios. Quiero dejar el último versículo. Toda la escritura está inspirada por Dios, ¿verdad? Sabemos que el Señor inspiró a todos estos profetas que escribieron la palabra, Moisés, Abraham. Moisés fue el que comenzó a escribir, por cierto, todo, ¿verdad? Todo esto.
a través del Espíritu Santo a los discípulos, ¿verdad? Y a todos del Viejo Testamento, cada profeta que fue escribiendo, dejándonos la palabra, fue todo a través del Espíritu Santo. No fue que ellos dijeron, yo voy a escribir un libro, como hoy todo el mundo está escribiendo. Hay libros, ¿verdad?, que el Señor nos pone a escribir. Yo comencé a escribir un libro y no he escrito más nada, pero tengo que seguir escribiendo. Pero no comparamos un libro que nosotros hagamos como testimonio, para testimonio a otros, para ayudar a otros, ¿verdad? Con la palabra. La palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Y dice que la palabra, dice la Biblia, no es una colección de historia, como muchos se lo creen. Muchos de ustedes le dicen de la Biblia, no, eso es una historia. No, la Biblia no es ninguna historia. La Biblia no está hablando cómo el Señor creó el mundo. No está hablando de nuestros antepasados, ¿verdad? De la Biblia, esos hombres guerreros, esas mujeres guerreras que el Señor usó. Nos está hablando de la vida de Jesús cuando vino a la tierra, cómo Él quiere que nosotros vivamos. No es un libro de historia, no es fábulas, no son mitos o simplemente ideas humanas acerca de Dios. No es un libro humano tampoco. Óigame, que usted sabe que si usted lo lee hoy, lo lee mañana, lo lee pasado, vuelve para atrás y lo lee de nuevo, usted va a decir, wow, pero yo leí este capítulo, pero yo no me acuerdo haber visto esto. La Biblia es viva, es viva. Y cada vez que nosotros lo leamos, mire, nos va a llegar hasta los tuétanos. Nos va a rearguir, como dicen, nos va a inspirar, nos va a corregir, nos va a instruir. Lea la palabra para que no sea engañado. Por medio del Espíritu Santo, Dios reveló su persona y su plan a ciertos creyentes que escribieron su mensaje para su pueblo. Este proceso es conocido como inspiración. Los escritores escribieron desde su contexto personal, histórico, cultural, aunque usaron su propia mente, talento, idioma, estilo, escribieron lo que Dios quería que escribieran. La escritura es absolutamente confiable porque Dios controló su escrito. Sus palabras son completamente autoritativas para nuestra fe y vida. La Biblia es inspirada por Dios. Léala y use su enseñanza para que, ¿verdad?, Dios le guíe en su conducta. A veces vemos que las personas a veces no se están conduciendo por la palabra, como dice la palabra, viviendo una vida en santidad, viviendo una vida conforme como Dios quiere que la viva. Pero si es que nunca lee la palabra, porque si usted lee la palabra ahí que dice que el Señor, ¿verdad?, no le gusta, es abominación ante Él la idolatría, porque muchos todavía siguen idolatrando. Entonces están diciendo que la idolatría que aquí habla es la que antes usaban los egipcios, en el antepasado, ¿verdad? En el Antiguo Testamento o hasta en el Nuevo Testamento, porque todavía muchos todavía idolatraban. Y piensan que es esa idolatría. Mire, estamos hablando de idolatría, Señor, toda clase de imagen, todo lo que usted va a adorar, de imagen. El Señor, eso es abominación hacia Él. Y toda idolatría que adoramos a nuestros hijos, lo material, el carro, la casa, el esposo, esposa, todo lo que adoramos más lo ponemos en primer plano antes que el Señor, es idolatría. Muchos idolatran hasta sus pastores. Miren, muchos que van, que lo que falta es que le besen los pies. Amar a su pastor es una cosa, pero no idolatrar. Y he estado en iglesias donde idolatran a sus pastores y es triste, ¿verdad? La idolatría al Señor no le agrada. Y dice también que toda la Biblia es la palabra inspirada de Dios porque es inspirada y confiable. Debemos leerla y aplicarla a nuestras vidas. De nada vale que leamos y leamos como el papagayo y no nos estamos aplicando la palabra. La Biblia es la norma para probar todo aquello que pretende ser verdad. Es nuestra protectora, la enseñanza falsa y nuestra fuente de dirección para saber cómo vivir. Es nuestra única fuente de conocimiento
perdón, es nuestra protectora de las enseñanzas falsas y nuestra fuente de dirección de cómo vivir. Espérense, porque es que me salí de aquí de cómo vivir. Es nuestra única fuente de conocimiento acerca de cómo podemos ser salvos. Dios quiere mostrarle lo que es verdadero y equiparlo para vivir para Él. Así que tenemos que tomar tiempo para nosotros estudiar la palabra y aplicarnos cada parte de lo que nosotros leemos. No volvernos religiosos, ¿verdad? Pero tenemos que aplicar la palabra. Porque yo veo, hay muchos que, muchos creen, muchos están aplicando de que salvo es. Que si la Biblia nos dice que el Señor perdonó nuestros pecados y que se llevó juntamente, ¿verdad?, con Él, pues nosotros somos juntamente con Él crucificados. Sí, el Señor perdonó nuestros pecados. En el momento que nosotros venimos a Cristo, nos convertimos, Él va a perdonar todos nuestros pecados. Oiga, pero está en nosotros caminar una vida en santidad, conforme a la palabra, aplicarnos la palabra a nosotros. De nada vale que usted se convierta, pero usted todavía odia a su hermano, usted no sabe darle amor a su hermano, usted no ama al prójimo. De nada vale de que usted se convirtió y esté ahí sentado, pero alguien lo hirió y usted no sabe perdonar, o está con el que yo perdono pero no olvido. Bendito Dios. O que todavía usted se encierra en su cuarto, mire, a masturbarse viendo películas pornográficas, bebiendo, bailando, fumando, en vicio todavía, en peleas, peleando, ¿verdad? Dígame usted si todavía usted es salvo. Así que vamos a quitarnos eso. Usted es salvo si sabemos que estamos caminando correctamente. En el momento que nosotros comenzamos a pecar deliberadamente, y lo dice la Biblia, hay del que peca deliberadamente, mire, hay que ir al altar a reconciliarse con el Señor. Y hay que todos los días reconciliarse, mire, hasta con nuestros malos pensamientos. La Biblia lo dice, aplíquesela, léala, para que no sea engañado con esas personas y esos falsos maestros que dicen que el salvo es, que el Señor se llevó nuestros pecados en la cruz, somos salvos porque vivimos en la gracia. Eso es mentira del diablo. Sí, somos salvos por gracia, pero no es el que es salvo es. Y porque el Señor se llevó nuestros pecados quiere decir que estamos salvos. No, caminando correctamente, porque lo leí ayer en Apocalipsis. Nada sucio entrará al reino de los cielos. Apocalipsis 21. En Apocalipsis 21. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Mire, los mentirosos, otra cosa, no va para el cielo. Usted me va a decir a mí que el Señor lo perdonó y usted es salvo es. No importa, ya usted es salvo. No, si la trompeta suena y usted se convirtió, pero usted anda mintiendo, usted anda en cosas inmundas, de abominación, no se crea que usted va a subir. No es así. Tenemos que aplicarnos lo que leemos. Si la Biblia dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos, pues mire, tratemos de no mentir. Mire, dice que hasta con nuestros pensamientos, nuestros malos pensamientos, a veces la manera que nosotros miramos a otra persona, a veces le torcemos los ojos. O le montamos la trompa, como digo yo, le montamos la trompa enojado. Nuestras actitudes, nuestras malas actitudes. Ayer mismo yo hice un comentario, en mi mente lo hice un comentario y creo que la salí por mi boca, se la comenté a mi esposo. Y después me di cuenta, ¿verdad? Como que el Espíritu me reargulló. Y yo dije, Dios mío, perdóname por ese comentario. Y llegué a la iglesia y aún en la iglesia le estuve pidiendo perdón al Señor, ¿verdad? Por ese mal comentario. Quizá no fue algo que lo dije que lo iba a hacer, pero lo dije. Y al decirlo, aún diciéndolo, ¿verdad?
dejando saber nuestras intenciones, porque dice que lo que sale de nuestra boca es lo que sale de nuestro corazón, ¿verdad? Y aún así el Espíritu Santo nos tiene que redarguir. Mire, cuando usted diga algo, usted lo piense, haga algo, y usted en un momento siente ese temor en su corazón, mire, pídale perdón al Señor. El Espíritu Santo trabaja con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y bendito Dios. Así que tenemos que leer la palabra y tenemos también que aplicárnosla a cada uno de nosotros para entonces decir, sí Señor, cuando suene la trompeta, nos vamos, aleluya, ¿verdad? El versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra, dice que nuestro celo por la verdad de la Escritura nunca debemos olvidar su propósito, capacitarnos para hacer bien. No deberíamos estudiar la palabra de Dios solo para incrementar nuestro conocimiento o prepararnos para ganar argumentos. O sea, no debemos estudiar la palabra para estar en pelea, ¿verdad? Argumentando por todo por la palabra. Deberíamos estudiar la Biblia para saber cómo llevar a cabo la obra de Cristo en el mundo. Nuestro conocimiento de la palabra de Dios no será útil a menos que fortalezca nuestra fe y nos lleve a hacer el bien. Y a otra cosa, el versículo 7 dice, están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Dice que este versículo no se opone al estudio y aprendizaje, sino que nos alerta contra la enseñanza inefectiva. Es posible ser un estudiante perpetuo y nunca graduarse para poner la teoría en práctica, pero los que escudriñan con honestidad y los verdaderos estudiantes buscan respuesta. Recuerde esto, que cuando estudie la palabra de Dios, busque hasta encontrar la verdad y voluntad de Dios para su vida. Así que no está diciendo que uno no debe estudiar. Dice que sí, uno debe estudiar, pero no solamente estudiar como cuando leemos como el papagayo, solo estudiar por estudiar porque quiero tener un diploma. Pero como digo siempre, mire, estudie la palabra, busque un diccionario, una Biblia de estudio y estúdiela. Mire, cada versículo, busque una Biblia griego y español, ¿verdad? Capacítese usted mismo. Busque por qué es que el Señor dice que toda la Escritura es inspirada, ¿verdad? Por Dios, si no lo entiende. Y usted siga buscando, escudriñando. Por eso que dice que escudriñar la palabra para que no sean engañados. Y así usted va a comenzar a entender más la palabra y se podrá parar quien se quiera parar a predicar. Pero a llevarle a un maestro, a llevarle un estudio, y usted va a decir, pero espérese, eso no lo dice la palabra. Y no es, dice que no nos pongamos a discutir, ¿verdad? Por la palabra. Pero sí, usted va a decir, no, a mí no me va a engañar, yo sé que eso es mentira lo que dijo. Y usted busca, porque muchas veces yo he tenido que ir para atrás, busca esto que él dijo, como que la persona que yo oí que dijo eso, no. Y buscó, y yo digo, no, eso la palabra no dice esto. Así que no deje que sea engañado. Espero, ¿verdad? Porque esta palabra sea de edificación a sus vidas. Y busquen, como digo, una palabra, una Biblia de estudio, un diccionario. La Biblia Strong, que es estudio, ¿verdad? De griego a hebreo, es muy buena también. Los dejo por aquí. Si tienen alguna petición, me la pueden escribir y estaré orando por ustedes. Padre, en este momento yo te doy gracias a Dios por esta palabra, Padre, que me ha permitido hoy entregar, Señor amado, esta reflexión. Bendice la vida de cada uno, Padre amado. Te ruego, Señor, que esta palabra haya sido de edificación, Padre, que esta semilla, Señor, crezca en el corazón de muchos, Padre. Padre, que sientan el deseo, mi amado Dios, de estudiar tu palabra, Padre, de saber más de tu palabra, de conocerte más, Señor. Que no sean engañados, Padre, por falsos maestros, Padre, falsos predicadores, Padre amado.
que llevan la palabra, Señor. Bendice la vida de cada uno, fortalece en este momento al que está débil, a los pastores que se encuentran enfermos, mi amado Dios, Padre, te pido por ellos, Padre, que los guíes, Señor, en todo momento, Padre. Pastores que están enfermos y débiles de salud, Padre, yo te pido que no los suelte de tus manos, Dios amado. Cuídalo, Dios, cuida a nuestros vecinos, cada uno de ellos, Padre. Bendice sus vidas. Cuida a cada uno de nuestros hermanos en Cristo, mi amado Señor. A nuestra familia, a nuestros hijos, nuestros nietos, Señor amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre amado, sé tú contestando toda petición, Padre, bajo tu santa voluntad. Fortalece, Padre, a toda la familia, mi Dios, que perdieron, Padre amado, que perdieron familias allá en esta inundación en Texas, Padre. Consuela los corazones de esos padres que perdieron a sus hijos. Consuela el corazón de esos hijos que perdieron a sus padres. Consuela el corazón de esos abuelos, Padre, de toda la familia que perdieron un ser querido ahí en Texas, que están ahora en ese luto, que están ahora en ese sufrimiento, en esa agonía, mi amado Dios, de sus pérdidas, Padre. Yo te pido que los fortalezca sus corazones, que los ayude a seguir adelante con el dolor que les embarga a cada uno de ellos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los amo en el amor de Cristo. Muchas bendiciones para todos.